Marta de Baile, 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 de baile. Marta de Baile, por W Radio. 11:30 de la mañana en W Radio. Bueno, les presento a Feggy Ostrowski. Ahora que ha estado tan de moda este cuento del presunto culpable y como que traemos el tema de todo la... que me fui en blanco. No te preocupes. Otra vez. 5, 4, 3, 2. Ahorita con lo del presunto culpable que traemos muy de moda el tema de todo el proceso judicial que existe en México, lo mal que están nuestras leyes, en manos de quién están. Hablamos hace no más de un mes sobre el perfil del sociópata y del psicópata. Feggy, que es psicóloga de la UNAM, es ganadora del Premio Nacional de Investigación en Psicología y actualmente es directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM. O sea, eres una picuda. Estas son mujeres, Chihuahua, no pedazos de... Autora del libro Mentes Asesinas. Entonces, nárranos desde el principio cómo nace este libro, de dónde viene y todo el proceso de investigación que hiciste. Bueno, mira, es muy interesante porque las conductas violentas pues ya constituyen uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad. Todos vivimos presos del miedo a ser víctimas de un crimen y entonces surge porque la vida me fue llevando a tener la oportunidad de entrevistar a los criminales pues más connotados de nuestro país, ¿no? Descríbenos a estos personajes. Inicialmente pues tuve la oportunidad de ir a entrevistar a Mario Aburto, al asesino de Colosio. Y ya estando ahí entrevistando, tuve la oportunidad de ver al Mocho Orejas, a Daniel Arismendi, y a varios elementos. Y salieron varias investigaciones a nivel académico. Posteriormente me vuelven a invitar a dar mi opinión sobre un asesino serial que rondaba la Ciudad de México. Y ese resultó ser Juana Barraza, la conocida Mataviejitas. Y ya que fui a entrevistarla, mis aproximaciones son muy científicas. Las neurociencias en los últimos años han revolucionado el conocimiento de qué sabemos del cerebro. El cerebro es el órgano de la conducta, es un órgano que pesa 1,5 kilos y es la fuente de toda nuestra pasión, el amor, el odio, la conciencia moral, ¿no? ¿Qué nos hace que sigamos reglas y que ayudemos al prójimo y que tengamos conductas altruistas? ¿O qué nos hace el otro extremo? Que tengamos conductas antisociales y los maltratemos, los golpeemos y inclusive los asesinemos. Ok, cuando entrevistas a Mario Aburto, al Mocha Orejas, a la Mataviejitas, empiezas, me imagino, a ver similitudes en la forma en que funciona su cerebro. Sí, encontramos una serie de... Porque la pregunta es qué pasa en el cerebro de estas personas que a simple vista pues se ven igual que tú, ¿no? Hasta hay otro caso que ahorita te digo regularidades, como por ejemplo el caníbal de la Guerrero, que era este hombre, José Luis Calva Cepeda, que vendía sus poemas en Coyoacán por 10 pesos y se acercaba con una rosa blanca y te decía, no me compras mi poema. Y pues no estaba de mal ver, yo creo que tú y yo y Regina y todos nos tomaríamos un cafecito con él, y luego resultó que las asesinaba y las partía en cachitos y lo cacharon comiéndose a una, ¿no? Con limón. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa con esta gente? Bueno, podemos decir el Mataviejitas, ¿cómo era el modus operandi? Una mujer. El modus operandi de Juana Barraza, que es una mujer, es muy interesante porque finalmente ella entraba a las casas de las mujeres de la tercera edad y no violaba ninguna llave ni nada. La dejaban pasar. Los viejitos son sumamente desconfiados y recelosos, ¿no? Inclusive hubo una disputa entre el PAN y el PRD, que en ese momento estaba en el gobierno, Alejandro Encinas, que los del PAN decían, no sirven, no cuidan a nuestros viejitos, vamos a ponerle candados a las casas de los viejitos. Yo le dije a Alejandro Encinas, pues que ni gasten, porque los dejan entrar, no hay problema. Pero ella se disfrazaba de doctora, ¿no? Bueno, tenía varias técnicas. Primero hay que distinguir entre los asesinos que son impulsivos, los que se enojan y me viste feo y descuartizan a sus víctimas por un ataque impulsivo, versus el premeditado, que es como un tigre
que acecha a sus víctimas y que va detrás de ellos y que los va cazando. Esa es la fascinación de un asesino serial, ¿no? Que dices, ¿cómo le hace? Y entonces Juana pues checaba a sus víctimas y por ejemplo las seguía y cada asesino serial mata una cosa muy personal de ellos, ¿no? Juana mataba a mujeres de la tercera edad, estaba matando a su mamá, un aspecto muy importante. Otros matan a niños, otros matan a prostitutas, entonces escoge pero lo que escoge tiene que ver con ellos mismos, con algo que les duele mucho, ¿no? O sea, Juana, la mata viejitas, en realidad en cada viejita que ahorcaba, porque las ahorcaba, estaba ahorcando a su madre. Exacto. Pero tienen una doble vida, porque Juana le llevaba mariachis a una viejita que vivía cerca de su casa cada 10 de mayo y le decía mi viejita. Entonces, esa es la fascinación de todas estas gentes, ¿no? Ok, vamos a ir personaje por personaje y después elaboramos en la mente de esta gente. El caníbal de Guerrero. El caníbal de la Guerrero, bueno, él, fíjate que yo lo iba a ir a ver exacto el día, estábamos entrando a evaluarlo y nos dice, no, pues se suicidó. Entonces, esa es otra historia que no lo vi personalmente, pero pues sí lo estudié antes de ir, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, era un hombre que siempre escogía mujeres que en general eran mamás con hijos pequeños, ¿no? Tenían el mismo físico, morenas, de pelo con raya en medio, o sea, se parecían todas. Y había un enorme recelo y enojo hacia esas mujeres, ¿no? Porque en general todos son víctimas de su infancia, ¿no? Finalmente no es que un día a Juana Barraza se pare en la mañana y diga, ¿qué haré ahora? Me voy a ir a matar viejitas, ¿no? O él voy a ir a matar mujeres. Son fantasías aberrantes que se van generando durante toda tu infancia y que ocurre algún evento en tu vida muy estresante y decides actuar esas fantasías. Es que hay una frase en inglés que yo ya se las he dicho porque esta frase aplica para lo más pequeño hasta lo más grande. Hurt people, hurt people. La gente lastimada lastima gente. Exacto. Y puede ser desde un insulto verbal hasta un asesinato de esta naturaleza, porque el caníbal lo agarran, corrígeme si estoy mal, mientras cocinaba trozos de su novia de 32 años, madre de 2 hijos, y que previamente la había descuartizado en su casa. Exacto. Y cuando lo agarran dicen, no, es que estaba deshaciéndome del cadáver y lo que quería era darle la comida a los perros, sí, pero había carne con limón en la mesa, o sea, al perro no le cocinas con limón, ¿no? Entonces la estaba comiendo. Él tenía toda una distorsión porque era cocainómano, entraba mucho a las drogas y empezó a tener todas estas conductas muy destructivas y a dañarse mucho el cerebro. Entonces los caníbales es como otra historia, pero también es una psicopatía, ¿no? Ok, ¿cuál es el común denominador de esta gente? Mira, yo lo que he visto, la verdad es que he entrevistado a más de 300 internos muy violentos de las cárceles. Un porcentaje de ellos son psicópatas y otros no son. Entonces, cuando hablamos de psicopatía, la psicopatía es como un extremo de trastorno de personalidad, que es muy diferente a la sociopatía. Dijiste que tuviste un programa, no sé lo que vieron, no tuve la oportunidad. Bueno, y dimos toda una cátedra de 2 horas sobre cómo es el cerebro de un sociópata y cómo es el cerebro de un psicópata, de qué partes carecen, qué partes no funcionan, qué pasa con la amígdala, pero igual, aprovechando que estás tú aquí, da un recap y diles a todos cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata. Bueno, según mis valoraciones y mi enfoque, la sociopatía tiene que ver más con alteraciones de tipo social. Cuando tú cometes crímenes porque hubo un aprendizaje de cómo hacerlo y porque hay una ausencia de valores, aunque siempre hay resentimiento, pero es más social el efecto del sociópata. Mientras que el psicópata es un efecto muy biológico, o sea, son gente que nace con tendencias, pero a diferencia de otros animales podemos tener estas tendencias. Hay genes. Los genes determinan el color de tu pelo, de tus ojos, tu altura, pero hay genes que regulan las enzimas que tienen que ver con tus neurotransmisores. Y en estos casos hay genes que se prenden o se apagan si hay una historia de abuso físico o psicológico. O sea, ejemplo. Entonces, por ejemplo, si tú, Juana Barraza, la Mataviejitas, tenía 2 medios hermanos que vivían en el mismo medio con la misma mamá,
Sin embargo, esos dos no se volvieron asesinos seriales. Fue Juana la que se volvió asesina serial. Entonces, los dos tenían un medio social parecido, pero en Juana era producto de otro papá y de otra agresión. Entonces, tiene que ver con lo que traes genéticamente más tu historia social. Y los psicópatas pues son los extremos más severos, son los que son capaces de cometer los crímenes más violentos, los que no tienen conciencia del bien y del mal. Y nosotros lo que hemos estado tratando de hacer es medir esta actividad, pero en los criminales mexicanos no traemos lo que ven otros, los gringos. Digo, el cerebro finalmente se parece si eres chino, gringo, pero hay factores sociales muy característicos de la sociedad mexicana. Y entonces nosotros estudiamos el cerebro de gente muy violenta y lo hacemos con técnicas de neuroimagen, nos permite estudiar el cerebro, vemos el metabolismo. Por ejemplo, te llevo y te paso imágenes de estímulos agradables, te pongo imágenes muy bonitas y flores. ¿Y esto se lo hiciste a estos reclusos? Sí. Ok, les pones imágenes y veo flores muy bonitas y luego les pongo imágenes neutrales como sillas, como toallas, ¿no? Y luego te pongo imágenes de gente descuartizada, de gente horrible, muy feas, muy desagradables, y imágenes desagradables con contenido moral, niños abandonados en la calle, ancianos golpeados, gente que está golpeando a mujeres, cosas morales, ¿no? Que el bien y el mal te deja muy claro. Y entonces veo qué les pasa en el cerebro. Y regresando, ¿qué es lo que ve en el cerebro después del corte? No se vayan. Marta de Baile, todos los días, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Por W Radio. Estamos de regreso en W Radio a las 11:45 de la mañana. Estamos hablando con Fey Ostrowski, que es la directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y es autora de un libro súper interesante que se llama Mentes Asesinas y que es el resultado de una serie de investigaciones, de estudios, de entrevistas a los grandes asesinos seriales de nuestro país. Y cómo funciona la violencia en el cerebro. Entonces, antes del corte nos explicabas, Peggy, que sientas a estos criminales con su gorrito, con electrodos en el cerebro, a ver imágenes. Desde niños corriendo en el campo, flores, imágenes lindas, imágenes que no tienen mucha carga emocional, como una silla, como una mesa, y después imágenes espantosas de cuerpos descuartizados, de gente desangrándose, de gente muerta, de niños abandonados. Los resultados. Sí, bueno, lo que es interesante es que estas personas pueden decirte verbalmente, ay, no, está re fea, ¿no? O sea, porque estas técnicas son verdaderos detectores de mentiras, porque lo que se ve es que a los 500 milisegundos, un segundo es lo que yo me tardo en decir un gato, es el tiempo, un gato es muy rápido, un segundo, a la mitad de ese tiempo tu cerebro genera ciertas ondas que discriminan perfecto los 4 estímulos. No hay duda entre un estímulo y otro. Y en estas personas, sobre todo, por ejemplo, en Juana Barraza, la mata viejitas, las ondas son idénticas. Le da igual ver un cuerpo mutilado que una silla, a pesar de que verbalmente te dice, está muy fea, no me gusta, ¿no? Entonces son pruebas de cuando eres psicópata, porque detectar un psicópata es un cohete, es muy difícil. Y los psicópatas son los que están son los encargados del sufrimiento y de la maldad. Porque tú sientas a una persona, a cualquiera de nosotros, de ustedes, que no somos psicópatas, enfrente de eso, y el flujo de energía o la gráfica que tú vas a ver tiene picos enormes porque es nuestra respuesta cerebral a una u otra imagen. Claro, tú naces con esa predisposición biológica, pues, si no, no podrías vivir en sociedad. O sea, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuándo soy capaz de romper la línea y de cruzarla y matar a alguien? Y yo no sé si te hayas hecho tú esa pregunta. Es decir, ¿sería capaz? Bueno, muchas veces tienes muchas ganas de matar a alguien. Si alguien se te cierra en el periférico y te pegaste en la cabeza y chocaste, dices, bueno, pero qué idiota. Y quieres matarlo. En el momento que le estás poniendo las manos en el cuello para torcérselo, o el marido que te puso el cuerno, o la esposa que te puso el cuerno, ya los vas a matar. Hay ciertas claves, ciertas neuronas en tu cerebro que disparan, chun, chun, pero muy rápido, y hacen que no lo hagas, que no pases esa línea.
Y esas neuronas no son funcionales en estos, que además no tienen, porque Juana mataba viejitas, pero no le habían hecho nada, no era algo grave lo que le habían hecho. Entonces, bueno, la línea es muy tenue. Inclusive en el libro pusimos una frasecita: todos somos unos psicópatas en potencia. No sé si somos o no, pero la línea es tenue. Y bueno, yo no sé si tú te has preguntado cuándo serías capaz de matar a alguien, por lo menos a nivel teórico. Hay gente no, que a nivel teórico nunca... yo sí he pensado. No, o sea, yo creo que también. le hacen algo a alguno de mis hijos, claro, y yo sí mato. Y creo que todos ustedes piensan lo mismo. Hay gente a mí que me ha tocan dicho a mis que hijos no. y yo mato. Hay gente que ha dicho no sería capaz, o sea, por lo menos a nivel teórico. Hay otros que sí, porque claro, estás agrediendo, estás viendo tu biología en peligro, tus genes que ya no se van a reproducir, y entonces sale toda esta biología que te ayuda a matar, ¿no? Pero ese es el punto, que nosotros, a diferencia de los psicópatas, tenemos estas neuronas, se llaman neuronas motoras en espejo, que son fascinantes. Que nos regulan. Claro. ¿No? Claro. Entre el bien y el mal, entre el sí y el no, entre el lo hago y no lo hago. Los psicópatas no lo tienen. Claro, y no tienen ese regulador. No todos los psicópatas están en la cárcel, que eso es lo complicado. Una gran fuente, o sea, en la cárcel hay un 25% de psicópatas, pero afuera hay un montón, hay del 1 al 3% de la población que es y aparte psicópata. Hay diferentes tipos de psicopatía. Claro. No todos los psicópatas matan. Claro. Y hay psicópatas que son grandes dirigentes políticos, claro. Son nuestros líderes. Bueno, por eso, de veras, si no oyeron ese programa, óiganlo, porque se van a traumar. Y estoy segura que muchos de ustedes se van a dar cuenta que conocen a muchos sociópatas y psicópatas a su alrededor. Claro. El programa, ¿cuándo lo hicimos? Ahorita lo buscamos en el podcast y ya les doy la fecha, porque fue un programa interesantísimo de 2 horas. Pero luego entonces, ¿cómo es que esto pasa? ¿O podemos hablar de los niños sicarios? Fíjate que esa es alguna tragedia que estamos viviendo en los países, sobre todo se dio en Colombia y se da en México recientemente. Está el caso terrible del ponchis. Un sicario es un asesino a sueldo. Y el perfil de un sicario es muy diferente del perfil de un asesino en masa, de un asesino en serie. Y el ponchis, que es este niño que desde los 11 años empieza a matar y que a los 14 lo agarran y que además se filma con su celular y lo sube a YouTube para decir, miren cómo mato y cómo golpeo a una persona. Es la crónica de una muerte de un sicario anunciada, como el libro de García Márquez, la crónica de un sicario anunciado, porque fíjate que estudiando la historia del ponchis, el ponchis nace adicto a la cocaína. ¿Qué te parece? O sea, venía de una madre que nació en Cuernavaca, que se va a vivir a Estados Unidos y que el marido es alcohólico y que consume cocaína, y ella, para aliviarse la depresión, se mete también cocaína, y el ponchis nace con síndrome de abstinencia a la cocaína. Entonces el foster care de Estados Unidos se los quita a la mamá, tanto al ponchis como a sus hermanas, porque el ponchis tiene una hermana, Chabela, que es la que se deshacía de los cuerpos, y lo mandan al foster care, y del foster care lo mandan otra vez a Cuernavaca con su abuela. Entonces el ponchis vive con la abuelita en Cuernavaca, y a los 6 o 7 años cursa la escuela primaria y se muere la abuela. Y entonces ya lo sacan de la escuela y deambula por las calles, y una banda de sicarios, pues ¿quién está en las calles? Pues gente que compra, consume, que está ligada a los Beltrán Leiva, bueno, hay células, ¿no? Y lo incorporan y le dicen, pues si quieres participar con nosotros, pues mata. Y pues es la forma en que se sienta querido, apreciado en algo que puede hacer que bien, pertenece, y entonces lo enganchan y le pagan, creo que $4,000 por matar en un niño de 11 años, y pues empieza la vida de un niño sicario, y eso es producto pues de todos, ¿no? De la sociedad, de la mamá, de todo lo que nos rodea. Tenemos que involucrarnos más como sociedad para evitar que esto no pase. Sí o sí, todas las historias, la Mataviejitas, Mario Aburto, el Mocha Orejas, el Poquianchis, el Padrino de Matamoros, la Matamalera, todos estos personajes que has entrevistado, todos sí o sí han tenido una infancia difícil.
Mira, son infancias que pueden ser difíciles o plagadas de padres muy distantes, porque cómo generar niños con integridad moral tiene que ver con el estilo de crianza de los padres, y eso te sirve, porque hay unos estilos de padres muy permisivos que les vale un cacahuate los que hace su hijo. Sí, hijo, no te preocupes, haz todo lo que quieras, no se involucran. Hay padres dictatoriales en donde todo es castigo, todo es crítica, y hay padres que son autoritarios. Los padres autoritarios, que son como un poquito dictatoriales, pero que ponen reglas muy claras, esto está bien y mal, y luego negocian con su hijo, bueno, no puedes llegar ahora, tienes que llegar a las 12, pero ahora que es la fiesta llega a la 1, ¿no? Negocian un poquito, esos generan individuos con integridad moral y que tienen muy claro. Los padres muy permisivos generan gente también con psicopatía, que no hay reglas, porque el ser humano para sobrevivir necesita ser educado. Los caballos y los ratoncitos nacen y luego ya no necesitan mucho tiempo a la mamá. Los humanos los necesitamos hasta 40 años, se quedan con la mamá 40 años y están haciendo doctorados y postdoctorados, ¿no? Pero el ser humano necesita crecer y desarrollar el cerebro en el seno de un grupo social. Y si no existe estas reglas, muy permisivo también es muy malo. Hay una serie de gentes en Chiapas que son los juniors de la BMW que se dedicaban a matar y a golpear a gente allá en su BMW. Entonces no tiene que ver necesariamente con pobreza, ni tiene que ver con gente que siempre fue golpeada, sino con mala educación de los papás, padres fríos, distantes, en donde vas sintiéndote que no estás cuidado y protegido y acogido y validado. El ser humano necesita ser validado, es lo más importante, ¿no? Bueno, eso es lo que padecen todos los niños en nuestro mundo. Lo único que están preguntando a través de toda su conducta, a través de todo su lenguaje, a través de todo su comportamiento es, ¿me quieres? Soy importante para los ti. niños y tú y yo, ¿no? También claro. Buscamos, y cuando no somos validados genera mucho enojo y el enojo lo que hace es que causa agresión, y la agresión se puede externalizar y tú vas y agarras un rifle o le dices groserías a alguien o les gritas o la guardas y se vuelve una agresión pasiva. Entonces, si me hablas no te contesto o llego tarde. Entonces, la agresión hay que aprenderla a manejar para poder vivir, ¿no? Es que cuando hablamos de la palabra disciplina es una palabra que suena como súper de los 30 y una palabra como muy dura y ruda, pero al final la disciplina es otra forma de amar. Claro. Porque solamente el que verdaderamente ama a su hijo se va a tomar el tiempo para disciplinarlo, porque disciplinar es un infierno y es cansado y es una chamba y a veces no te dan ganas y a veces no tienes la paciencia y a veces no tienes el interés. Entonces, demasiado amor también echa a perder, o sea, amor entre comillas, porque amor... demasiado consentimiento. Claro, que tú le dejes hacer lo que quieras, eso es un problema importante, ¿no? Ahorita regresamos del corte. Si tienen dudas, mándenos un mail a debaile@televisa.com.mx. Ya volvemos. Marta de Baile, baile. De Baile. Marta de Baile por W Radio. A ver, vamos a seguir con nuestro tema. Black Swan ya está a punto de salir de los cines. Es la última semana en pantalla grande. Ya saben que es una película de Darren Aronofsky, director de The Fighter y Requiem por un sueño. Un thriller increíble. Si no han visto El Cisne Negro con Natalie Portman, vale mucho la pena que la vean. Estamos hablando con Peggy Ostrowski, que es la directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM, y es autora del libro Mentes Asesinas, que está basado en toda una investigación y estudios que hizo con asesinos seriales mexicanos que actualmente están en la cárcel. Hablando un poco de la psicopatía y la sociopatía, y de cómo es que se desarrollan estos adultos y desde dónde vienen arrastrando estas conductas, ¿cómo puedes empezar a notar si alguien es agresivo o violento? Sí, yo creo que primero hay que distinguir bien qué es agresión y qué es violencia. La agresión es una respuesta biológica innata, es algo con lo que nacemos desde el punto de vista de biología, porque imagínate una mamá que no sea capaz de defender a sus crías, pues entonces se las matan. Entonces la agresión es muy importante para la supervivencia de la especie. Vamos a hacerlo bien básico. Dame ejemplos de alguien
que comete una agresión y alguien que comete actos violentos. Exacto. Entonces, la agresión es la intención de dañar a alguien, pero tú muchas veces te estás defendiendo. Puedes tener una conducta agresiva cuando eres atacado, cuando te invaden tu territorio, y entonces, pues, agredes para defenderte. La violencia es sutil la diferencia, pero es una agresión hipertrofiada. Es como Juana, o sea, empiezas a tener la intención de dañar física o psicológicamente a alguien más y no hay como un motivo atrás de esa agresión real. Puede ser imaginario, como esta hostilidad. Entonces, la agresión es biológicamente innato. La gente que nace sin agresión es un impulso. La gente que nace sin agresión, pues no sobrevive en este mundo. Muchas veces cuando la gente te dice, sal adelante, échale coraje, pues échale coraje, defiéndete. Saca toda esta energía agresiva para que la agresión la puedes manejar a nivel cotidiano, como te decía yo antes. Tú puedes, ¿cuándo viene la agresión? Cuando estás enojado. ¿Cuándo estás enojado? Cuando tienes una frustración. Entonces, venías a tu programa y hubo una manifestación o se te ponchó la llanta, pues te enojas. Y tu enojo lo puedes manifestar de diferentes formas. Como puedes decir, híjoles, asertivamente, estoy enojado, me frustré, no llegué a mi trabajo, no llegué a la entrevista, no me dieron mi trabajo, me corrieron. Esa es una forma de manejarlo asertivamente, pero tú puedes manejar tu enojo con ira. Y entonces golpeas, cierras los puños y quieres pegarle al que te agredió. Ese no es un buen manejo del enojo. No, y ahorita vamos a clavarnos a hablar de eso porque yo creo que les va a servir a todos los que están oyendo. ¿Y la violencia? La violencia es una agresión hipertrofiada. Es una intención de causar daño físico, psicológico a tu objetivo primordial, pero ya no tiene una función de supervivencia. El que tú golpees a tu pareja, el que tengas violencia intrafamiliar, el que tú mates 300 niños o a 18 ancianas o a 3 mujeres o a 6 mujeres, no tiene ningún valor de supervivencia para ti. Entonces te descompuso el chip en el cerebro de la agresión y te volviste violento. Y las cárceles, hay un alto porcentaje de violentos, pues están ahí por eso, aunque hay mucha injusticia, pero sí hay mucha gente que es muy violenta, los secuestradores, y cómo racionalizan que ellos son buenas personas. Yo les pregunto, ¿eres bueno o malo? Me dicen, son buenos, claro que sí. Digo, ¿cómo vas a ser bueno si secuestraste a 20 o hiciste todos estos daños? No te equivoques. Yo sí los secuestraba, pero les dejaba tantito dinero para que volvieran a empezar. Tienes una racionalización cognitiva. A ver, explica eso. Eso es interesante. Como que les preguntabas y qué te decían. Me dicen que son muy buenos. Le digo, ¿y cómo puedes decir que eres bueno? No, mira, doctora, si tú tienes hambre y yo estoy tomando una torta, yo te doy un cacho de mi torta. Entonces, el que te haga un ente moral tiene que ver con 3 aspectos. Un aspecto que tiene que ver con las emociones. Tú tienes culpa, vergüenza, odio, emociones morales. Tienes algo que ver con eso. La gente esas no tienen la parte emocional. Tiene una parte cognitiva. Entonces tú tienes claro lo que está bien y lo que está mal a nivel por lo menos mental. Dices, está mal matar. Bueno, Juana, cuando yo le dije, ¿Y por qué estás aquí? No, pues es que maté a una señora, por lo menos uno. Dice, y le dije, ¿y eso está mal o bien? No, pues está mal. Le dije, ¿por qué? Porque nadie tiene derecho de quitarle la vida a los demás. O sea, a nivel racional, perfectamente. Entonces, a nivel racional tienes claro, y a nivel comportamental. Tú tienes tus ideas, pero a nivel de comportamiento, pues eres un hijo de su ping-pong. Sí, entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces varía. Entonces, una personalidad sana es cuando hay concordancia entre estos 3 aspectos. Y estas gentes no están conectadas, estos 3 aspectos. Pueden tener a nivel racional, te repiten los 10 mandamientos, te repiten todo. A nivel emocional, les vale un cacahuate. Estas neuronas motoras en espejo no reaccionan, no tienen ni media culpa. Tú, si te presta un amigo un dinero, pues si quieres conservar la amistad, pues tienes culpita de que no se lo pagaste porque el otro no le alcanza para la quincena y se lo pagas. Y eso genera que haya interacción social. Pero si no tienes culpa, pues desgraciado, ya te vas y no le das su dinero. Entonces la culpa es muy importante.
Hay gente que tiene una dotación de culpa. Hay gente que tiene una vida ejemplar y está lleno de culpas. Y va y se da golpes de pecho, y van a la iglesia o a la sinagoga y se sienten muy mal. Y entonces tenemos esos extremos. Y tienen vida ejemplar. Entonces no hay concordancia entre las emociones y su nivel de lo que hacen. Y lo mismo pasa en los psicópatas, ¿no? No tienen culpa, pero tienen a nivel racional muy claro lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para educar niños adecuadamente? Pues es que estén las tres cosas concordantes. Y tiene que haber consistencia no solo en la casa. Tú, por ejemplo, dices, hijito, no está bien que le pegues a tu amigo, no está bien que le robes su sándwich, no está bien. Y lo mandas al fútbol y el maestro de fútbol le dice, no, hombre, pues métele un faulazo, mi amigo, para que metamos gol. Tú dale la torre, con eso vas a ganar. Si no hay concordancia entre lo que hay en la casa, en la sociedad y en un agente socializador como la escuela, generas estos individuos que no están bien, y creo que eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. No hay concordancia, o sea, nuestros propios dirigentes, no todos, no voy a hablar mal de todos, son los más que roban, se quedan con el dinero, ¿no? Entonces creo que eso es... Y el gran problema que tenemos hoy con los niños como madre, y no sé si ustedes opinen lo mismo, pero mi madre dice algo muy curioso, dice, uno se acostumbra a lo que ves todos los días. Y hoy en día nuestros hijos están expuestos a ver tanto que nosotros hace 20, 30 años no veíamos y no sabíamos lo que ven y lo que saben los niños hoy en día. Entonces, si los niños están viendo violencia en la televisión, violencia en los videos de YouTube, malas palabras, groserías, drogas, esto y el otro, todo el santo día, es imposible que no hagan esta coraza y lo empiecen a ver, no sino normal, común. En psicología te desensibilizas, ¿no? Si tú pasas, aunque yo te voy a decir que siempre yo hice esa batería de estímulos que son muy desagradables, realmente están horribles mis estímulos. Yo los desarrollé, los busqué, los puse. Cada vez que los veo, yo tengo una reacción somática, me duele el estómago. No me acostumbro a eso. Entonces te desensibilizas a la violencia. Y si hemos perdido, hay un filósofo muy bueno, que lo puedes bajar de YouTube también, que se llama George Steiner, que es como un genio, sabe de todo. Y él dice, lo que estamos viviendo en este mundo es que hemos perdido el sentido de tragedia. Y yo lo que digo es que hemos sentido el sentido de empatía. Ves en la televisión un descuartizado y dices, oye, ¿viste? Ese no traía tenis. O ¿viste? Traía tenis Puma. O una marca, ¿no? O sea, estamos perdiendo por esta desensibilización. Y a pesar de que tú tengas esto muy claro en tu casa, tienes que checar que no, porque actualmente hay una crianza colectiva. Crías tú a tu hijo, pero la escuela lo cría, el maestro de fútbol lo cría y todos lo criamos. Y eso, y creo que es donde hay una crisis en esta sociedad, ¿no? Fíjate que es muy chistoso. En Turquía, hace algunos años, en la calle, si tú eras un niño e ibas caminando, cualquier mamá podía preguntarte, a ver tus calificaciones. Entonces les daban las calificaciones y una señora que ni conoces te podía regañar. Entonces a mí me impresionó mucho esa historia de cómo en la calle cualquier mamá te puede decir, hey, estás haciendo esto, no sé qué mal, ven para acá. Y la teoría es que una madre es madre de todos los niños. Uh-huh. Y su responsabilidad, si andas en la calle, es también de cuidar a esos niños que andan en la calle, que no necesariamente son tuyos. Y actualmente, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos? Que si tú ves a alguien que le reprende a su hijo, tú puedes llamar a la policía para que le pongan una multa al papá que está reprendiendo. Entonces sí creo que hemos perdido un poco el rumbo, y yo creo que este tipo de programas que tienes a tu audiencia es como retomarlo, decir, ¿qué hacemos como sociedad, no? Yo los quiero dejar con cosas un poco concretas, porque independientemente de que es súper interesante entender cómo funciona la mente de un criminal, bueno, este tema y tener a Fegue aquí el día de hoy, cómo nos puede servir a nosotros. Y yo quería que hablaras sobre algo bien importante, que es el manejo del enojo, el famoso anger management. Porque yo estoy segura que muchos de ustedes o gente que está a su alrededor tiene serios problemas para manejar su enojo. Y que en un momento de enojo te raya el coche, o decimos cosas súper hirientes y lastimamos al otro, o le podemos soltar una cachetada a alguien, un pellizco al hijo, y todo eso tiene que ver con
falta de manejo de nuestro enojo. Claro. Entonces, bueno, mira, y todo ahí, por ejemplo, en el libro tengo una parte que dice 9 pasos para controlar el enojo, ¿no? La primera parte es que hay que medir el enojo. Te digo que el enojo viene como consecuencia de una frustración. Entonces tienes que analizar qué tan enojado estás. Entonces, por ejemplo, califica con 0 o 1, te voy a hacer la pregunta a ti y a todos los que puedan, cuenten con los dedos si pueden o no, qué tan enojados están. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, las personas le dicen que es necesario que se calmen. Entonces te pones 0 cuando es no y 1 es sí, ¿no? Okay. Se siente tenso. Espérate, voy contestando. Okay, las personas le dicen que es necesario que se calme. O sea, que nos dicen cálmate en el pleito. Híjole, sí. Vayan poniéndose 1 o 0. Sí. Ok. Se siente tenso la mayor parte del tiempo. Ajá. 0 si no y 1 si sí. Cuando está enojado, se reprime o bloquea durmiendo, comiendo o viendo la tele. No, de ninguna manera. O escuchando a Fernando. No. Escuchando el radio. Fuma o bebe diariamente alcohol para calmarse. No, para calmarse no. Ok. La fumada te genera, mucha gente se tranquiliza, claro. ¿no? Sí. Tiene dificultades para conciliar el sueño. Ajá. Se siente incomprendido la mayor parte del tiempo. Uh-huh. Sus familiares y seres queridos le dicen que les está lastimando. Uh-huh. Sus amistades ya no lo buscan. Uh-huh. Frecuentemente grita y maldice. Uh-huh. A ver, ya califícate porque es una pruebita nada más 3. de 9. Ok, si contestas, pues tú no estás muy enojada. 2. Si contestas, bueno, una santa, ahí la Madre Teresa tenemos aquí enfrente. Yo 2. Si contestaste afirmativamente 6 de las 9 preguntas, es importante que tengas técnicas, y ahí te van algunas técnicas que te pueden servir. Vamos. Entonces, identifica tu enojo. Si de la lista siguiente marca cómo te sientes, ¿no? Entonces, ansioso, inútil, hostil, deprimido, malo, con deseos de venganza, amargado, rebelde, paranoico, víctima, atontado, sarcástico, frustrado o destructivo. Es que le tenemos que poner nombre, porque cuando tú tienes emociones que son muy vagas, pues dices, no me siento bien, pero ¿por qué no te sientes bien? Y entonces, bueno, alguna de estas etiquetas, si te la pones, me siento inútil. Es importante, ¿no? Uh-huh. Que es diferente a que me siento hostil, o a que me siento deprimido, o a que me siento muy malo, ¿no? Entonces, el objetivo de esto, de ponerle una etiqueta, es que seas más específico, porque es muy difícil manejar un enfado encubierto, ¿no? Entonces, bueno, ya ese es un segundo paso. El tercer paso es analiza qué te causó, lo que te causó o lo que está causando enojo, ¿no? Si logramos enfocarnos en incidentes específicos que dispararon nuestro enojo, es más fácil comprender y manejar nuestra agresión. Claro, porque a veces uno se lo cobra a lo chino. Exacto. En realidad estás enojado para... Claro. ¿Por qué estás enojado? Pero usas B para desfogar tu furia. Exactamente, tú eres psicóloga, pero con doctorado. Entonces, la cuarta es, ya que identificaste esto, especifica con quién estás enojado. Uh-huh. Con usted mismo, con su pareja, con tu socio, con tu jefe, con tus hijos, con Dios, con tu vida, con tus padres, con la sociedad, o no tienes idea. Ese es un ejercicio enojado. Bien importante, ¿eh? Claro. Identifica con quién estás enojado cuando estás enojado. Para que en ese momento, si llega tu hijo, no le pegues 4 gritos porque estás enojado con tu esposo, ¿no? O estás enojada con ti misma, uh-huh, porque te sientes frustrada, porque no lograste hacer lo que tenías, porque no estudiaste, etcétera, ¿no? El quinto paso es identificar o describir aspectos específicos de tu enojo. Por ejemplo, además del enojo, ¿cuáles son otros sentimientos que te invaden? Si el enojo es causado por una persona específica, pues hay que analizar, me causa resentimiento cada vez que tengo que ceder a lo que esta persona me pide, me hace sentirme débil, uh-huh, o me critica y me hace sentir que no valgo. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque hay gente que particularmente tiene el talento
para enchilarte en 30 segundos. Y aquí lo que estamos identificando es los sentimientos que subyacen al enojo y ponerlo en perspectiva, ¿no? Entonces ya identificaste con quién, qué sentimiento está asociado y vamos como entendiendo el enojo. La sexta paso es, frecuentemente nos enojamos cuando nos sentimos que no somos valorados, que es lo que platicábamos antes. Es difícil respetar a alguien a quien consideramos estúpido, inadecuado o desamparado, y cuando esos sentimientos son hacia nosotros mismos, pues nos destruyen. Y si esto es parte de lo que te está sucediendo, pues el primer paso para manejarlo es cambiar la autodenigración por un autorrespeto. Es muy importante. Esto es lo que yo encuentro en muchos de mis asesinos, esa parte, que se sienten denigrados, no se respetan a sí mismos, son víctimas que se vuelven victimarios, y en el momento en que ya tienen poder, tienen respeto hacia ellos mismos, que está distorsionado. Ahora yo se los voy a aterrizar a la vida real. Cuando ustedes, hombres o mujeres, no se sienten apreciados por su pareja o por sus hijos, cuando sientes que tu marido o tu jefe no valora el esfuerzo que haces, las ganas que le echas, lo que hiciste por él, etcétera, etcétera, hombre o mujer, eso da un coraje. ¿Estamos de acuerdo? Da un coraje. Estás muy enojado. Y lo que hacemos mucho los seres humanos es, no volteas y le dices, ¿sabes qué? Me siento sumamente incómoda, triste, porque cuando haces esto siento que no me aprecias y que no me reconoces. Entonces lo que hacemos las mujeres es, nos lo cobramos a lo chino. No te voy a decir en realidad lo que siento, pero en la noche que quieras acostarte conmigo, mira, téngale chulito, por ejemplo. Claro. ¿Me entiendes? No, yo creo que eso es muy importante, pero muchas veces no sabes, estás enojado. Pero es porque no sabes, claro. No sabes, entonces ahorita pues... Por eso empezaste con ponle nombre a lo que estás sintiendo. Exacto. Y el origen del enojo. Exacto. Y la otra es, ¿y qué siento? ¿No? El paso séptimo es que tienes que analizar la intensidad y el grado de control que tienes sobre tu enojo. Entonces tienes que aprender a utilizar métodos que te ayudan a no perder el control. Ok, pero a ver, Fegui, estás y uno sabe que se está encendiendo por segundos. ¿Estamos de acuerdo? Rebeca es mechita también. Y sientes, mira, hasta cierras el puñito aprietas la quijada y dices, es que de veras, si no me agarro, lo mato. Claro. ¿Qué hago? ¿Cuáles son esos pasos para, no sé si es respirar, no sé si es darte una vuelta, para no controlar. sé si es pensar en otra cosa, para controlarte? Mira, los psicólogos han hecho técnicas y no tienes que necesariamente, necesitas tratar de relajarte, y lo que te relaja puede ser respirar profundamente, esto de que cuéntale hasta el 10, respirar desde el diafragma, porque lo que está pasando en tu cerebro es que los centros subcorticales, estos que ya eres experta en la amígdala, ¿no? Empiezan a disparar, y si estos empiezan a disparar, mandan señales y ya no hay forma de detenerlo. Entonces, si tú tienes que abortar el proceso y tienes que pensar en otra cosa, tienes que practicar estas técnicas de decir, ¿cómo me voy a relajar? Y cada quien se relaja diferente. A lo mejor puedes poner el radio a todo volumen para que estos pensamientos negativos no enciendan la mecha. Tienes que respirar. Pero hay gente que sí sabe hacer eso, Fey. Hay gente que dice, me voy a ir a dar una vuelta, voy a ir a caminar, mejor hablamos después porque ahorita estoy súper enojado y voy a decir algo que no quiero decir. Hay gente que sí tiene esa capacidad, pero hay otros que nos vamos como hilo de media. Pues tienes que aprender. Una vez cilindriados, ya no hay. No hay manera de que lo paren a uno. La ira es la emoción que más problemas te mete. Te causa problemas porque le pegas a tu pareja los puños, bueno, le sacas un ojo morado, y es la que peor controlan los humanos. Y es la fuente de todos los que van de la entrada de todos los psicólogos, de un gran porcentaje de psicólogos. No controlo mi ira. Entonces hay técnicas para no llegar a la ira. Tienes que reestructurar tus pensamientos, ¿no? Durante el enojo, nuestros pensamientos tienden a ser exagerados e irracionales, lo que a su vez dispara más enojo. Tu mecha, que ya está prendidita, no, pero si este desgraciado me la va a pagar. Y entonces se convierte en ira. Entonces, en lugar de utilizar palabras con connotaciones negativas como nunca, es terrible,
todo está arruinado, Siempre. pues debes pensar, es frustrante, estoy enojado, pero voy a encontrar formas alternativas de corregirlo. Finalmente, tu cerebro no distingue entre la amenaza externa y la amenaza interna. Y si tú le das, ya que llegas a la ira, no hay forma, más que te eches un baño frío y que te echen un cubetazo para que te bajes. Pero es no llegar a encender esa mecha y tienes que reestructurar tus pensamientos para que esa amígdala que empezó a encenderse no dispare y que ya no hay el punto de no retorno, ¿no? Y les voy a decir una cosa, ¿saben qué pasa con la gente que no tiene control sobre su enojo? Esto es, yo creo que el meollo de todo asunto. Porque cuando uno está tan enchilado por algo, normalmente tiene que ver con injusticia o frustración. Desde luego. Entonces, cuando estás furioso, es porque sientes que no estás obteniendo lo que crees que es justo o correcto. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Ok. El problema de eso es que cuando uno pierde el control de su ira, el fondo se pierde en la forma. Exacto. Entonces, lo que tú querías lograr se arruinó por la forma en que lo hiciste. Entonces, el pleito se empieza a centrar en la forma en que lo estás manejando y no en el fondo de lo que tú quieres decir. Exacto. Entonces, en vez de estar hablando de, oye, me molesta que hagas esto, la conversación se vuelve en, no me grites, baja la voz, no me hables así, vuelves a hacer eso y lo voy a colgar, me voy a salir del cuarto. Entonces, la conversación se diluye y la esencia por la cual tú estabas luchando se pierde por la forma en que manejas las cosas. Exacto. Y entonces estás a merced de las partes más primitivas de tu cerebro y no estás utilizando las partes más recientes que, la verdad, no hay tantas conexiones de arriba hacia abajo y hay muchas de abajo para arriba. Entonces te domina tu cerebro animal, ¿no? Regresando del corte, tenemos 10 minutos más con Fegui y les vamos a hacer un examen, un test, para ver qué tan hostil son ustedes. Ya volvemos. Los expertos en radio afirman que hoy en día la audiencia se mide a través de followers. Sigue a Marta de Baile en Twitter. Twitter.com/Marta de Baile. @Marta de Baile. Marta de Baile por W Radio. Seguimos hablando con Fegui Ostrowski, que es experta en el tema de neuropsicología y psicofisiología, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, de cómo controlar su enojo. Entonces, 2 técnicas más y después les voy a hacer el test de la hostilidad. Y entonces dice, algunas veces nuestro enojo y frustración son causados por problemas reales que no tienen solución. La verdad es que pues así pasa mucho. Y en estos casos nuestro enfoque debe dirigirse a la manera en que vamos a manejar y enfrentar el problema. Pues hay que hacer un plan y monitorear el progreso. Ahí ya. Y finalmente el paso 9 es, los problemas y responsabilidades nos pueden hacer sentir atrapados. Y entonces hay que tratar de encontrar espacios personales para cambiar de ambiente y relajarte. Y muchas veces basta con 30 minutos de ejercicio o de esparcimiento para tener otra perspectiva del problema, escuchar tu programa, por ejemplo. Y entonces para eliminar el enojo, pues los esfuerzos deben estar encaminados a analizar las cosas y los acontecimientos que lo provocan. Y en la vida van a ocurrir situaciones que nos hacen sentir siempre frustración, dolor, pérdidas ocasionales y a veces por las acciones de los demás lo que nos convierte en algo que es imposible de predecir o cambiar. Lo que sí podemos modificar es la manera en que los acontecimientos nos afectan. Tú no vas a cambiar todo lo que pasa, pero cómo te afecta, pues eso ya lo dijeron los griegos, ¿tú crees? Y entonces, ahí hay a ver, haznos una prueba, a ver qué tan hostiles somos. A ver, ahí van las preguntas. Saquen papel y pluma, abran un archivo de Word. La pregunta ¿es usted una persona hostil? Primero, 0 es nunca, 1 es sí algunas veces, y el número 2 es sí frecuentemente, que al final van a tener que sumar su puntaje. Creo que mucha gente exagera sus desgracias para que los demás los compadezcan o los ayuden. ¿Estás apuntando, Rebeca? Sí. La mayoría de la gente mentiría para salir adelante. La mayor parte de la gente es honrada
por temor a ser descubierta. Siento que frecuentemente he sido castigado sin motivo. Muchos me tienen mala voluntad. Familiares y amigos tienen hábitos que me irritan o me molestan mucho. Ahí me pones un 2, ¿no? Y ponen la lista que encabeza Rebeca Macas. La gente me desilusiona con frecuencia. Me enojo fácilmente. No culpo a las personas que se aprovechan de otros. De vez en cuando no puedo resistir las ganas. Espérate, vas muy rápido, Marta. La anterior, no culpo, ¿qué? Porque las preguntas no están tan fáciles. No culpo a las personas que se aprovechan de otros. No culpo a las personas que se aprovechan de otros. O sea, está bien. Está bien aprovecharse de los demás. Sí, ya entendí. De vez en cuando no puedo resistir las ganas de hacerle daño a los demás. Hijo, mano. Esa puede ser ¿Incluye el media. tráfico? Me siento como pólvora a punto de explotar. Me meto en peleas frecuentemente. Me he alejado de las personas por temor a hacer o decir algo que pudiera lamentar después. Y con frecuencia me mantengo aislado de las actividades de mis compañeros y amigos. Ahora sumen. Yo sumé 3 en las mías. Yo 4. No, yo te sumé 6. No, Yo 4. te puse 2, 2 y 2. 2, sí, frecuentemente 2. En la 1, Bueno, ¿ya 2, 3, sumaron 4, 5, todos? 6. En la 6 tienes 2. En la 8 también te puse 2. Cuanto mayor sea el puntaje, mayor será su nivel de hostilidad. De 0 a 8 puntos, su nivel de hostilidad es bajo. Ok, Nos salvamos. todavía. Se salvaron. De 9 a 17 es hostilidad media. Y de 18 a 28, Oye, eres un serial corran de killer. esa persona porque está a punto de matar. No, de 18 a 28 tiene un nivel alto de hostilidad. Hay cursos y todo para aprender a manejar su enojo, ¿no? El enojo, la hostilidad. Y te digo que algo muy frecuente es que yo encuentro gente muy hostil en la cárcel. Tienen mucha hostilidad mal encaminada y entonces pues la actúas, tu enojo, tu hostilidad. Y muchas veces es en contra de los hijos, de la pareja y pues la actúas. Y entonces pues tienes consecuencias muy graves, ¿no? Tú no das terapia ya. No, yo no doy terapia. No. Pero lo que hago es, como que me ha llamado la atención de ver los cerebros extremos. Entonces, la violencia, o sea, no me interesa estudiar rateros, ¿no? Sociópatas no me interesan mucho. Quiero estudiar psicópatas, estudio extremos, las demencias, por ejemplo, cuando es un cuadro demencial, las depresiones. Porque es cuando conoces el cerebro y sabes su potencial del bien y del mal, ¿no? Creo que Bueno, yo prometo que para el lunes, no sé si tú tengas esa información, pero si no el lunes yo se las consigo, les voy a dar unos datos de algún curso que vamos a investigar que den aquí en México sobre el manejo del enojo. ¿Tú conoces a alguien? te puedo averiguar, no sé si hay gente que da, pero no sé si tengan los cursos ahorita Sí, abiertos. nos averiguas y el lunes lo decimos, Ok. ¿no? Sí. Porque sufre uno, pero de veras sufren muchísimo los que están a nuestro alrededor. Y además puede ser el futuro psicópata que tú estás protegiendo que no emerja, ¿no? Que no se prendan esos genes para que no generes más psicópatas y más niños sicarios y más de ese tipo de personas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Peggy. El libro se llama Mentes Asesinas, de la doctora Peggy Ostrowski Solís, La violencia en tu cerebro. La editorial, bueno, esto es de Libros Cuo. Claro, ahorita ya está la reimpresión del libro, donde trae capítulos de sicarios y capítulos de caníbales, que es un tema espantoso y espeluznante, caníbales humanos, ¿no? Entonces, bueno, es tratar de entender, y la gente me dice, ¿para qué quieres hacer eso? Porque yo creo que la única forma de controlarlo es comprenderlo, y en la medida que comprendas un fenómeno tan complicado, pues vamos a poder enfrentarlo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Un Al placer. contrario. Gracias, un placer y igual. muchas felicidades por tu trabajo. Son las 12:36 de la tarde en W Radio y como ustedes saben, se ha hablado mucho sobre un secreto que es la ley de la atracción. Bueno, ya se acuerdan del libro de The Secret y todo este cuento. Bueno, pues en realidad existen 7 secretos, son 7 leyes súper poderosas y
va a haber un curso, un taller, 26 y 27 de marzo, de las 7 leyes maestras para una vida plena. Lo mejor de todo es que antes del curso hay una conferencia introductoria totalmente gratuita que se va a impartir mañana sábado 12 de marzo en cualquiera de 2 horarios, a las 12 y a las 6, en el auditorio del Centro Universitario México, que está ubicado en Concepción, Baistegui, Nicolás San Juan, en la del Valle. Si quieren más información, ahí les van los teléfonos, es 5343 1901, 5343-1901, y la web es www.unicer.mx. Oigan, y el programa especial que hicimos sobre sociópatas y psicópatas lo encuentran en W Radio en la sección de podcast, y fue el programa que hicimos el 28 de enero, que fue un viernes. ¿Estoy correcta? Entonces, si les gustó mucho este tema del que hablamos hoy, échenle un ojo porque se van a sorprender de el perfil de un sociópata y la cantidad de sociópatas que tenemos caminando al resto alrededor y sin darnos cuenta. No, el programa de hoy no es grabado, Rich. ¿Por qué está Rich en el Twitter neceando? Son las 12:38, con 32, con 33, con 34. ¿Es grabado? Es más, tan no es grabado que ahorita que decía Feggy sobre cómo nos hemos desensibilizado, lo que pasó hoy en Japón es una tragedia. ¿Ya vieron ustedes las imágenes? Yo con eso amanecí. Si no lo saben, hubo un terremoto de 8.9 grados en la escala de Richter que causó un tsunami con olas de hasta 4 metros de altura. Esto fue a 125 kilómetros de la costa oriental, no tan cerca de Tokio, pero el impacto ha sido tan grande que hay regiones de Japón que han aparecido, o sea, manadas de muertos, pero en 300 muertos, 200 muertos, 150 metros muertos. Si ustedes ven las imágenes, ven como el agua absolutamente arrastra coches, edificios, casas, barcos. Realmente una verdadera tragedia. Y obviamente ahorita las playas en México están súper alertadas, en Ensenada, en Los Cabos, en Mazatlán y en Acapulco, porque ahora sí que la cola de los tsunamis obviamente impacta las costas de nuestro país. Entonces hay operativos en todas las costas de México para evitar que la gente esté cerca de la playa. Entonces no es grabado el programa. Ay, es viernes, ya un poco de alegría, ¿no?